Bienvenidos a Saetas, un espacio dedicado a todas las personas que estén involucradas en los grupos de alabanza cristianos. Acá tocaremos temas prácticos, muy importantes, temas de edificación espiritual y más, mucho más. Comenzamos. Muchas bendiciones, amados amigos y hermanos que nos puedan estar viendo. Dios les bendiga. Mi nombre es Freddy Vela y estoy nuevamente con mi amigo Moisés de León. Dios bendiga. Hoy vamos, ya hacía falta una dosis de polémica. No, un tema un poquito, mucho de controversia. El tema de hoy que vamos a ver es directores. ¿Ministrar o hacer show? Hacer show. Creo que el concepto de directores o de cantantes, de hasta salmistas, Así se llaman ahora muchos salmistas. Salmistas, pero muchas veces en vez de ministrar la presencia de Dios, a veces se convierte el altar en un escenario para un show ya preparado. Y creo que a veces confundimos porque, no sé, si tú miras un concierto de, no sé, Elín, en los tiempos de Elín, y tú miras un concierto ahora de un grupo cristiano famoso, tú miras dos caras de la moneda. O sea, hablando voy a usar esta palabra, del video o el espectáculo que están presentando. Sí, incluso de la tecnología que se usaba. Sí, exacto. Porque vemos, ahorita nos vamos a hacer referencia más de los directores, pero yo veo hasta el tipo de vestimenta que antes usaban los directores de los grupos. Que no estoy criticando que los de actuales no sea malo o bueno, pero vemos una gran diferencia cómo se ha transformado el concepto de directores o de cantantes o el encargado de dirigir a los músicos y a los cantores. Yo no tengo tanta experiencia como director, yo sé que vos sí. Para vos, que es un director, entrando un poquito en ese contexto, para ti, ¿qué es un director de alabanza? Pues mira, la misma palabra lo dice, el que dirige, ¿no? Uh-huh. El que lleva la guianza, en este caso del culto, el que sabe qué canciones son las que se van a cantar, qué es lo que se va a ministrar, pero va un poco más allá. Claro. Si lo vemos de una manera más espiritual, es aquel al cual Dios ya le habló y le dijo, quiero que ministres júbilo. Entonces, ese es el director que sabe cuál es la voluntad de Dios para el culto que a él le tocó ministrar. Claro. Él sabe qué es lo que Dios quiere que se ministre. Pero qué masacre el decir es que Dios me lo dijo. Sí. Un director es el que sabe a qué horas de tener una canción, cuántas canciones se van a cantar, pero lo más cardíaco de todo, yo diría, un gran porcentaje de directores no conocen este camino. Pero en una ocasión, un pastor estaba en el culto. Iban a empezar el culto y él empezó a orar, y empezó a orar, y empezó a orar, y aquello, el ambiente estaba propicio para que fuera un cultazo. Y entonces dice, hermanos, dice, pueblo, usted quiere entrar al lugar santísimo, les dice así. Y amén, dice todo el pueblo, así, todos emocionados. Y dice, hagan lo que ellos hacen, o sea, los del grupo de alabanza, hagan lo que ellos hacen. Ellos saben cómo llegar allí. Dio la vuelta y se fue el pastor. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad! Entonces, quien va a conducir al pueblo en ese camino que los va a llevar hasta el lugar santísimo es el director. Exacto. Pero imagínate vos que el gran porcentaje de los directores no conocen ese camino. Y eso es triste, fíjate, Freddy, porque muchos de los directores no se meten en la presencia de Dios. Y estamos empezando algo fuerte porque muchos directores, en otro capítulo hablamos acerca de los ensayos donde se adora. Y a mí me tocó ver a muchos directores solamente con su cabeza inclinada e inmóviles. Ni orando. Ni se movían ni nada más, parecía que estaban en algún trance. Nunca se metieron en la presencia de Dios.
Pero cuando vos porque eso era bajo, ¿verdad? Claro. Pero cuando vos los mirabas a esos mismos directores, que les tocaba ministrar un culto un domingo, que es cuando más gente llega, mira, esos hombres como que tenían resortes en los pies, porque eran brincos y brincos y brincos y gritos o sea, era una algarabía que ellos hacían, pero en lo secreto, con sus hermanos, no se metían, no, nunca derramaron una lágrima delante del Señor. Y en una ocasión a mí me tocó que decirle a uno, mira, hermano, tuvimos una gloria extraordinaria hoy, le dije, un ensayo de adoración. Y le digo yo, pero mira, no sé, yo no vi que te metieras, yo te veía serio y hasta molesto, le decía yo, porque su semblante lo Ujú. denotaba. Y se ofendió conmigo. Me dijo, cómo es posible? Me dijo que me estés criticando. Ala. Vos no sabes cuál es la intimidad que yo tengo con Dios. Y vos no sabes que yo no tengo necesidad de estar chillando para estar en la presencia de Dios. Ala. Y yo, bueno, entonces perdóname, le dije yo. Qué mal. Entonces me equivoqué. Pero como dice la Biblia, por sus frutos Los conoceré. los conoceréis. Entonces, como para ir entrando ya un poquito, Fredito, En la salsa. entrando ya un poquito más en el tema, porque el tema da para mucho, de Sí, verdad, da para mucho. Entonces, los directores, cuando están en el altar, su función es atraer la presencia de Dios, es decir, conducir al pueblo hasta la misma presencia de Dios, hasta el lugar santísimo. Y la misma Biblia habla del orden en el que se debe de hacer. Tal vez hablamos dentro de un ratito de esto. Porque en este momento lo que quiero dar a entender, la idea de este podcast, es mostrar algunas cosas o algunos errores que cometemos los directores, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, sí. pero igual se hacen y al final de cuentas siguen siendo un error. Entonces, cuando nos damos cuenta que un director sube al altar, muchas veces se desvía del objetivo por el cual está ahí. ¿Y cómo notamos eso? Empieza la gritazón. No sé si se han dado cuenta es que se sube el Creo director que y gritos de júbilo y quién vive y a su nombre y a su pueblo y ya no hayan ni qué gritar. Y voces de júbilo, gritos de guerra y empiezan ellos en su griterío a tratar de motivar al pueblo. claro, ¿Verdad? Y eso, no quiero decir de que está del todo mal, porque a veces es una herramienta que se puede utilizar, claro. pero no siempre. O sea, tenemos que ser equilibrados y yo creo que siempre en la vida cristiana tenemos que buscar un equilibrio en todo, porque no siempre vamos a provocar que la gente esté gritando. Claro. El asunto de un director no es que veamos en este momento si es bueno o malo, sino que entender la importancia que tiene el director en un culto. Porque el objetivo del director es conducir al pueblo hasta el lugar santísimo a la gente. Ese es el principal Claro. objetivo del director, es conducir, pero antes de conducirlo, el director tiene que saber cómo llegar ahí. Por supuesto. O sea, es como que le digas digamos, como si vos no conoces Estados Unidos. Mira, Ujú. Mojito, llévame a Estados Unidos en carro. O sea, vos no, tal vez, ahorita hay tecnología, pero digamos, si no hubiera mapa, ni Waze, ni nada, o sea, Sí, ¿cómo me llevas a un lugar que ni vos mismo conoces el sí. recorrido? Y es que un director tiene que tener una madurez espiritual muy grande, Claro, porque su función no es nomás de ir a cantar, no es nomás de ir a motivar, tampoco a manipular a la gente. No, un director es un sacerdote que va a manipular todos los elementos del tabernáculo. claro. ¿Verdad? Entonces,
El sacerdote podía tocar la mesa de la proposición, podía tocar el candelabro, o sea, el sacerdote estaba autorizado. Pero esa administración era la administración del tabernáculo. Y eso es lo Claro. que hace el director. El director sabe por dónde llevar a la gente. Pero su función no empieza ahí. La función del director nunca acaba. Pero sí tiene ciertas facetas. Por ejemplo, cuando un director sabe que le toca, por ejemplo, le llega la notificación de que tiene el privilegio el próximo domingo. Claro. Entonces, yo fui enseñado de que el director tenía que llegar y sabiendo cuándo le toca, ir a su casa, a su lugar especial para ir a orar y tirarse, a postrarse, a adorar al Señor, a clamarle misericordia, decirle, papito, ¿qué es lo que quieres que ministremos el domingo cuando yo dirija? ¿Cuál es el mover de tu Espíritu Santo para ese día? ¿Qué quieres, Señor, que yo cante? Claro. Imagínate buscar la voluntad de Dios. Para eso se necesita ser un hombre con una madurez espiritual Por supuesto. muy, muy grande, porque buscar la voluntad de Dios en oración es algo bien especial. Entonces, yo escuché a un apóstol en una prédica en una ocasión que él decía, hablando a los de alabanza, porque era en un ensayo, y él decía, hay veces, dice, que el Señor quiere ministrar júbilo. El Señor quiere ministrar gozo, alegría, quiere quitar el manto de tristeza por un manto de alegría. El Señor quiere sacar de la tristeza a mucha gente, dándoles vino, y ustedes vienen a adorar, dice. Claro. Entonces, no es así, directores, decía el apóstol. Por favor, ustedes tienen que buscar la guianza de Dios desde antes. Y a veces el Señor quiere echar fuera demonios, quiere pelear en contra de los enemigos de su pueblo y ustedes vienen a dar júbilo. Entonces tienen que tener bien claro, decía el apóstol, que la función de ustedes es buscar la presencia de Dios, buscar la voluntad del Espíritu Santo para poder ministrar el día que les toca. Entonces, el conducir al pueblo no es nomás de ir y cantar las canciones que están de moda, las canciones que a mí me gustan, sino llegar y decir, bueno, Espíritu Santo, tú me dijiste tal cosa. Claro. Y llegar y cantar. Es cierto, hay un miedo, porque fíjate, Freddy, que me pasó en una ocasión. Ajá. Yo fui delante del Señor, le clamé, le oré, y el Señor no me contestó. No me contestó. Y yo, Padre, por favor, dame guianza. Pero como uno también tiene que ser práctico y tiene que ser sabio y tiene que buscar la manera de no ser negligente. Entonces yo tenía mi listado de backup siempre, ¿va? Claro. Siempre tenía listo un listado, ahí lo tenía. Entonces vine yo y bueno, este es mi listado. Cuando el mismo día que me tocaba, el Señor me cambió el listado. Te contestar. Sí, el Señor me cambió todo el panorama. Entonces el Señor desde tempranito me puso un sentir de adoración en mi corazón. Pero así bien fuerte, pero muy, muy fuerte. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, llegué con pena porque estaban los patojos de los vientos allá listos. Y yo no sé si pasan sus iglesias ustedes, pero los más inquietos Son los de vientos. son los de vientos. Dios mío, esos patojos tienen una energía impresionante que no se están quietos nunca. Entonces estaban los patojos de ahí listos, ¿va? Y sabían que íbamos a hacer fiesta. Pero yo con el sentir de la adoración, bueno, Señor, dije, y les dije, mucha, vamos a adorar. Fue un cultazo tan delicioso, ustedes, que, perdón que lo exprese de esta manera, pero de mis favoritos, de los músicos favoritos son los vientos. Porque por lo menos esos hermanos que tocaron conmigo, pues cuando yo volteé a ver dónde están esos inquietos, ¿va? Esas ardillas que no se están quietos, estaban postrados, tirados ahí en el altar. Entonces, cuando el Señor a los directores nos muestra qué es lo que Él quiere ministrar, el Señor se manifiesta de una manera extraordinaria. Claro. Y deliciosa.
O sea, a veces cuando uno experimenta eso, dice, ¿cómo es que nunca había buscado yo la voluntad de Dios en hacer esto? Entonces, definitivamente hay que buscar la alianza del Señor, directores. Porque si usted no la busca, es como el ciego Que guía a otro que ciego. quiere guiar a otro ciego. ¿Y a dónde van a ir a dar? Pues a golpearse, ¿verdad? Y eso no debería ser así. No, y fíjate que eso que decías es impresionante porque creo que a veces nos enfocamos mucho en lo técnico, en lo práctico, o a veces o en lo que está de moda, como bien decís, pero a veces a quien menos preguntamos es al dueño de la casa, digamos. Y creo que en este caso es importante que nuestra guianza, nuestra alabanza, lo que vayamos a hacer ministrado siempre sea influenciado por el Espíritu Santo. Porque imagínate, ahí está el éxito de todo. Ujú. O sea, Sí. o sea, yo creo que en ese caso, imagínate, el Espíritu Santo nos guía el propio camino que hay que seguir. Entonces, imagínate si nosotros somos obedientes y hacemos caso. Qué bendición no atraeremos. Ah, puchica, este es el camino que hay que. Ah, bueno, caminemos por él. Y seguimos con el pueblo y lo guiamos correctamente. Pero es que ahí donde está lo complicado, muy, porque si no tenemos la costumbre de solicitar la guianza del Espíritu Santo, es ahí donde son cultos guiados por el humano. Y Sí. creo que hasta la misma Biblia lo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo es donde yo considero que cuando uno le pone humanidad a lo suyo, o sea, yo creo que para llegar a la presencia de Dios hay que hacer esto, ¿ya? O sea, ya estamos metiendo conceptos humanos, ¿no? Mira, Freddy, me pasó, hombre, es que a veces te tengo que poner el ejemplo, porque si me pasó una vez, les tengo que contar. Es que lo que sucede es de que en un culto Ujú, pasó lo mismo que me pasó a mí, ajá. solo que con otro director. Estaban las ardillas ahí con los metales ya listos ellos para tocar y todos con expectativa porque era un culto importante, un Ujú. culto de domingo, la gente se veía, Dispuesta. sí, o sea, el ambiente estaba muy, muy, muy bonito, un ambiente como de fiesta. Entonces llega el director, llega como aquellos copetones, ¿verdad? Ustedes sabrán, no sé si hay directores copetones ahí con Con su ustedes, traje de con abejorro. su traje y creo que eh, pasó a la par mía ni me saludó. Y yo dije, Dios mío, ya perdí la salvación. Y entonces, pero llegó él así todo. Tocaba su traje. Ah, desprendieron virtud de mí. Sí, Así. no, así pensaba él, Ala. muy altivo. Entonces, fíjate, Freddy, que subió al altar, se dirigió directamente con los hermanos de vientos y ellos hicieron una cara así como de decepción y se bajaron. Ala. Cuando ellos se bajaron, él se dio la vuelta y él empezó el culto. Así, por su propia voluntad. Por lo regular lo hacía otra persona que era Claro. delegada para orar. No, él se volteó y él empezó. Y él empezó a cantar y a cantar. Y él quería como imitar a un siervo de Dios que cantaba. Con una canción podía pasar una hora él ministrando. Y lo mismo quiso hacer este director. Y solo una canción estaba cantando. Ala, Y solo no. una canción. Y hablaba algo y seguía con la misma canción. Y hablaba otra cosa y volvía a cantar la misma canción. Total, miren ustedes que pues, el culto se tornó aburrido. Y cuando el ministro llegó, me dijo, mira, ¿y qué pasó? Esto pasó. Le dije, ni me pidió permiso para bajar a los vientos, ni me habló, y cuando los bajó, porque no pidió permiso para hacerlo, se volteó y empezó el culto solo. Entonces yo ya no lo podía parar. Y aunque yo hubiera subido a los vientos, él no iba a cantar nada de... De júbilo. Total, miren ustedes de que al final del culto se le tuvo que llamar
Se le bajó y el ministro, el anciano y yo, y los tres le tuvimos que dar una su buena enjabonada, ¿va? Claro. Porque él no llevaba la guianza del Espíritu Santo. Más. El ambiente era otro. Entonces, yo creo que si no tenemos la autorización del Espíritu Santo, si no tenemos la guianza del Espíritu Santo, porque puede pasar, pues tengamos un listado de backup ahí ya de cajón, ¿verdad? Y entrémosle, porque tal vez el Señor no me habló a mí, pero le habló al pastor. Sí, y el pastor ¿verdad? puede, mira, cantar Sí, tal entonces, canción. ajá, Sí. porque uno tiene que estar bajo la autoridad. Entonces, el Señor siempre va a tomar el control, Claro. pero a veces fallamos y fallamos muy, muy feo. Sí. Entonces, el director, cuando sube, el director tiene que tomar la autoridad. Por supuesto. Tomar posesión del Tomar lugar. posesión del lugar. El director debería de subirse al altar, a la tarima, a la plataforma, como ustedes le llamen, y tomar posesión del lugar y ponerse a orar con el grupo de alabanza. Y tomar posesión del ambiente espiritual también, pedirle al Señor que el Señor limpie toda contaminación que podría haber y empezar a clamar. Pero también un director en ese momento es un líder que debería de ver la condición espiritual también de sus hermanos. Debería de ver, solo en el semblante Claro. se ve que una persona tiene problemas. O tristezas. Sí, o- a mí me pasó una vez, yo iba a dirigir, pero yo no lo vi. Una persona del grupo, Ujú. pero de los maduros, ¿verdad? Me dijo, mírale la cara a fulano de tal que siempre anda bromeando, siempre anda sonriendo, mira cómo está hoy. Y yo lo volteé a ver y él así todo cabizbajo, no, este tiene algo, entonces vamos, le dije. Fuimos, lo abrazamos, lo bendijimos, oramos por él y él empezó a sentir el respaldo de Dios. Entonces ya volvió a sonreír. Ujú. Entonces un director tiene que estar atento a eso porque el que tenga alguna carga, los hermanos que lo están apoyando, eso puede afectar a todo el grupo. Claro. Entonces un director tiene que fungir como un hermano mayor que tiene que estar viendo que las cosas en su entorno estén lo mejor posible. Claro, claro. Y si no puede él, pues para eso está su pastor, para eso está el anciano que cubre su área, para eso tiene Líderes de alabanza. líderes que lo pueden ayudar. Entonces, un director no está solo, no está solo. Entonces tiene que buscar la manera de que pues cualquier situación o el enemigo, como usted quiera, no vayan a detener la bendición que Dios tiene para ese pueblo ese día. Masacre. No, y fíjate muy que decías algo muy importante y que considero que a veces no lo dimensionamos como tal, porque decís tú, el director es el que conoce el camino hacia la presencia de Dios. Entonces, un director ahorita se puede preguntar, pero yo no conozco el camino. O sea, uno puede decir, no conozco, o sea, solo con que me están diciendo de que tengo que velar el bien de mis músicos, tomar posesión del lugar, que a veces en muchas congregaciones no se ora antes de empezar el servicio, hablando como grupo Sí. de alabanza. Entonces, la misma Biblia dice, bienaventurado el pueblo que sabe alabar a Dios. Entonces, pero ¿cómo sabe? Porque fueron instruidos. ¿Por quiénes fueron instruidos? Por el grupo de alabanza. Sí. Ahora bien, yo siempre cuando he enseñado esto a directores, yo siempre he basado el texto bíblico del Salmo 104, que dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Y veo mucho la importancia de que antes de entrar a los atrios con alabanza, ya viene una actitud de agradecimiento. O sea, Sí. pero no sé si te has dado cuenta, bueno, yo me he dado cuenta con algunos directores que enmarcan a veces mucho lo negativo. Hermanos, si tuvieron un mal día y que no sé qué. O sea, Sí. no que hasta se siente como muletía, como Sí. para tocar un poquito el alma, siento Sí. hasta yo. O sea, yo no sé cómo lo veas tú, pero yo considero que hasta esto puede ser incorrecto tomando este texto que te menciono, porque creo que si la misma Biblia te lo deja bien enmarcado, que hay que entrar con agradecimiento, creo que lo que menos se tiene que hablar es de que si tuvimos un mal día, o si nos pasó esto, si nos pasó acá lo otro. No, yo creo que la actitud del director tendría que ser no como un motivador, sino venir a hablar hasta cierto Hablar palabras. Hablar palabra, exacto. Decir, grandes son sus maravillas y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y
mano, al final de todo esto, creo que esto puede hasta hacer sinergia con lo que puede traer con su listado. Pero ahora bien, en este aspecto ya dentro, ya avanzamos un poquito con cómo es el director, digamos, en esta su faceta, porque mucha gente no conoce, ¿cómo se dice? Su función. Ujú. Ya vimos función, ya vimos cómo opera el director, de qué está a cargo él, qué tiene que hacer. Pero ahora, como director, ¿qué me puede hacer a mí caer como un show? ¿Qué puedo yo decir? Estoy yo acá recayendo como show y no como un ministrador de su presencia. La verdad es que Porque eso es eso. Porque, digamos, es fácil hablar de lo bueno. O sea, sí. decir, mira, esto tiene que hacer un director. Pero a veces no enmarcamos qué estamos haciendo que nos hace ver que estamos haciendo un show. Sí, es que miramos, muchas de las cosas que dijiste acerca de lo que hace un director, principalmente el usar muletillas, Sí, eso hace que un director muchas veces esté haciendo nada más un show, claro. porque no tiene nada seguro. Y recuerden, ahorita en este momento solo hemos platicado de cosas espirituales. O sea, Claro, hablando de la guianza, el Espíritu Santo, que es lo que quiere cantar, claro. ni siquiera hemos tocado cómo hacer, si hace señas, si pide notas, si previo mandó su listado, si, si él puede controlar sus propios tiempos musicales, Claro. o se atrasa al entrar, o se adelanta, o O se se emociona y desafina. ella después está gritando. Sí. Entonces, todavía no hemos hablado de eso, que yo creo que eso al final de cuentas es secundario, es menos importante que la guianza del espíritu. Por supuesto. Entonces, solo por tocar de alguna manera un poco superficial esta parte, definitivamente un director tiene que saber señas, tiene que saber de música, de notas. El director tiene que saber si puede llevar bien los tiempos o no. Si al director le cuesta llevar los tiempos, Ah, yo diría que mejor debería de bajar a aprender un poco de música, sí. y debería de participar en los cultos como cantor, no como director, en lo que aprende bien los tiempos musicales, porque eso llega a afectar mucho, Por eso supuesto. llega a afectar mucho. Entonces hay directores que no le entran voz, o sea, ya está la entrada y él entra antes o entra después y afecta a todos. Sí. Entonces, lo que un director haga afecta a todos. Y yo me topé con varios directores que tenían voces de apoyo, tenían cantores atrás, que sabían que a este director le costaba. Y entonces, cuando era el tiempo de entrar, los cantores, con tal de ayudarle, entraban. En el tiempo. Ellos entraban en el tiempo. Entonces, el director solo debía de seguirlos y para que no se perdiera la bendición, ¿verdad? Para que no se notara esa deficiencia. Ah, no, el Señor lo que hacía es de que ellos empezaban y después él empezaba otra vez y con la voz más fuerte como para callarlos a ellos y se oía peor. Entonces los directores tienen que tener humildad también. Si tienen una deficiencia, tienen que, también tienen que saber cómo controlar esa falta que tienen, ¿verdad? Si su falta es de los tiempos, dejen que los cantores entren y después ustedes los siguen. Si ustedes no pueden entonar o no pueden afinar al 100%, dejen que los cantores entonen y que afinen y usted se les pega después. O sea, eso no le va a restar la Claro. autoridad de director que tiene. No, 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 no lo va a hacer. Entonces, yo creo que uno tiene que ser humilde como director, Claro, no, ¿verdad? y creo que es importante, como decís vos, que, mira, si uno tiene una deficiencia, creo que uno tiene que buscar siempre la excelencia en todo esto. Y regresando un poco a esto del lado de lo espiritual, como bien decíamos, Ujú. porque podemos hablar muchos temas teóricos, tiempos, armonización y tanta cosa, pero creo yo que cuando el director no conoce cuál es su destino, porque digamos, estamos hablando mucho de la ruta, qué camino debe llevar, pero ¿cuál es la finalidad de todo esto? Yo sé que
uno tiene que aspirar a llegar hacia el pecho del amado, a tener esa cercanía con el amado. Y el responsable de esto es el director de conducir al pueblo. Sí. Pero, digamos, en este caso, se está, digamos, instruyendo a una generación que le importa más dar un buen show. La apariencia. O sea, porque al final eso es parte del show. Que su imagen sea la vendida para que sea un buen show y que en apariencia se ministre la presencia de Dios. Y creo que aquí es donde podemos comenzar a ver cuál es el objetivo del director que hace un show. O sea, Mira, el objetivo de esa gente es ser ministros de foto. Son esos que saben que andan los de fotografía por ahí, entonces ya saben que se pararon enfrente, entonces empiezan y hacen la pose para que salgan, apuntándole para que sepan que qué buena pose hizo. Eso al final de cuentas creo que no vale tanto como la unción. La unción que te da el Espíritu Santo es lo más importante. Claro. Verse bien, verse a la moda, el último corte de pelo que se hace una raya aquí, otra aquí. O medio rapado de un lado. Rapado, o sea, el mejor perfume, la mejor pose, que ya parece influencer en las redes sociales, que cada vez que los invitan a una iglesia, él tiene que ir a dirigir. Y ya mero lleva su molote de tarjetas como para repartir. Bueno. Síganme en mis redes sociales, ¿verdad? O síganme como... En mi fanpage. Sí. Definitivamente eso no es correcto. Y muchas veces eso pasa con los directores que son jóvenes. Pero no porque sean jóvenes pasa eso. A veces es por la inmadurez de la juventud. Claro. Entonces, un director ya viejo sabe que lo importante es la presencia de Dios. Por supuesto. Y lo que va a buscar es eso. Mientras que un joven lo que busca muchas veces, y aquí es donde te empezás a dar cuenta, es su imagen, que lo que busca es el físico. El físico, sí. Ver, yo he visto muchos jóvenes a veces que lo que hacen es de que se arremangan la camisa, así usan manga larga con uniforme y corbata. Ellos buscan verse de la mejor manera y no está mal, pero lo que buscan muchas veces es impresionar a alguna mujer, a alguna chica. Y es la peor manera de hacerlo. Es la peor manera porque estás estorbando la bendición de mucha gente. El objetivo de un director es atraer la presencia de Dios y no fijarse en sus propias necesidades. O sea, yo necesito llegar a los 10,000 seguidores en TikTok, en el YouTube, en Facebook, en el Instagram. Ese no es el objetivo de un director. Cuando un director quiere hacer un show, empieza a hacer cosas que no debería de hacer en lo espiritual. Por ejemplo, habla con palabras hirientes a sus hermanos. Yo vi un director, me tocó que corregirlo también. Él, cuando vio a quién le tocaba tocar el piano con él, me reclamó. Me dijo, mira, yo con él no estoy tocando, no estoy cantando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vos es que él no toca bien. Yo traigo un gran listado para ministrar y este me lo va a tirar. Entonces, y el tecladista que le tocaba era un hermano bien humilde. Y no me refiero en cuanto a plata, ¿no? Ese era un siervo de Dios que hacía descender la presencia de Dios cuando ministraba el teclado. Y al contrario, en lugar de perjudicarlo, lo iba a ayudar porque Claro. este llegó en la calle. Entonces, pero como yo fui enseñado, mira, es que no es lo que vos querrás, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora solo él te voy a poner. Para enseñarle humildad. A partir de ahora solo con él vas a estar. Pero, Qué bueno que me lo mencionas. pero son gentes que se creen autosuficientes, Sí. gente que piensan que no necesitan a nadie más, es gente que tiene su grupo VIP, ¿verdad? Sus músicos Sus están. músicos con los que le gusta andar.
no se deja guiar por el Espíritu Santo, no se deja guiar por su líder. O sea, este director que hace show es aquel que cuando está en el tiempo de la adoración, no adora, sino que empieza a pronunciar letras. Está la melodía queda rica del piano y él se pone y solo y solo y solo y a qué horas adora, no, Claro. no adora, o lo que hace es que empieza a hablar frases bonitas, incluso podrían ser frases bíblicas, Sí, no, y yo he visto pero hasta que los- no hacen nada pues en Deja ese eso. momento. A veces yo he visto directores cantando frases de salmistas que sí le pegan a sus frases. Digamos, hay muchas frases favoritas de Julito Melgar y que, esta me Si gusta. te y todo. tengo a ti, no tengo todo. Y con eso pasan media hora y no adoran. Sí, o sea, eso, Dios mío, parecen Luis Miguel cuando están cantando. ¿Cómo dice? ¿Cómo se me meto a la Un director que hace show es un imitador. Es un imitador. Y miren ustedes, hablando, bueno, nada de esto es en broma, todo es eh, cosas que hemos visto, que hemos pasado incluso. Pero a mí me tocó que estar en un culto donde el salmista, porque le gusta que le digan así, estaba tocando, estaba cantando. Y mira, Freddy, era un ambiente tan rico, tan especial, pero hacía esto que acabo de mencionar. Empezaba a mencionar frases como motivacionales. Y entonces empezaba una canción, empezaba y terminaba la canción. Cuando terminaba la canción, la gente lo que hace es de que empieza a exaltar el nombre del Señor, porque según la gente ya terminó la alabanza, ¿no? Y él volvía a tocar, empezar otra canción. Y decía frases que no estaban acorde a lo que estaba ministrando en la alabanza. Entonces solo estaba llenando espacios, solo estaba haciendo como que llenar vacíos, como para no cansarse, qué sé yo, algo, cosas a veces sin sentido decía, y, y nada de espíritu, nada de unción, siendo un salmista reconocido, podríamos decir hasta internacional. Entonces yo me quedé extrañado de ver la manera en la que estaba conduciendo la alabanza. Y yo, bueno, pues yo tenía necesidad, me metí, pero de alguna manera los que estamos en la alabanza tenemos este mal que nuestro oído está muy afinado a ver este tipo de sí. cosas que se mueven en nuestro ambiente. Pero si conoces el tema Sí, y- entonces, bueno, uno trata la manera de meterse, ¿verdad? Pero a veces estos directores, no sé si ustedes han visto, hay directores que danzan con un gran estilo. Sí. O sea, Dios mío, digo yo vi un director y esta fue una envidia santa o al final de cuentas envidia, pero yo decía, este cuate nomás se subió y empezó a danzar, pero giraba y danzaba Y sus brincos y sus brincos y durante toda la alabanza. Yo decía, Dios mío, yo solo aguanto 5 segundos. Yo Cuando solo- estoy en forma. cuando estoy en forma, danzo 5 segundos y me canso. Y dejo que los demás sigan cantando porque tengo que reponerme. El aire que Y, perdí. y este cuate, yo decía, si es en el espíritu, qué Qué bueno. masacre, ajá. Pero hay directores que danzan una vez en el espíritu y como se dan cuenta que les funcionó, porque la gente lo siguió, ya después agarran eso de carretilla, de muletilla y creen que siempre va a ser lo mismo. Sin embargo, no. El Espíritu Santo tiene formas de ministrar a su pueblo Claro. y a veces no siempre es danzando, no siempre es gritando. La misma Biblia hablaba y decía, busqué al Señor en la tormenta y en la tormenta no estaba, o lo busqué en la oscuridad. Y solo estoy parafraseando porque no recuerdo al 100% la exactitud del versículo, pero la idea es esa. Pero el Señor estaba en el silbo apacible. Pero sí, el Señor a veces también puede estar en la tormenta.
Entonces, pero uno tiene que saber dónde buscar, Por supuesto. ¿verdad? Y no siempre va a estar en la tormenta, no siempre va a estar en el silbo apacible. El Señor puede manifestarse de muchas maneras, pero como siervos de Dios tenemos que estar nosotros con nuestro oído bien afinado y discernir los ambientes para saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere. Entonces, ser director no es dar un show, es ministrar la presencia de Dios, es cuidar a sus hermanos, es bendecir el nombre de Dios y sobre todas las cosas. Ustedes se recuerdan que para entrar al lugar santísimo en el tabernáculo, la puerta era muy chaparrita. Ya. Entonces el sacerdote tenía que pasar arrastrado Ujú. para poder llegar ahí. Eso es una figura de humillación. Entonces el director tiene que saber cómo humillarse delante de Dios Claro. para poder llegar al otro lado. Porque es que miren directores, por favor, de verdad. Estar del otro lado, es decir, llegar al lugar santísimo, es tener el acceso. Pues que este acceso es precioso. Si logras humillarte y pasar al otro lado, ahí va a estar el Señor sentado en su trono. Y solo te va a hacer, vení para acá. Y te vas a recostar en su pecho. Imagínate. O sea, vas a tener ese acceso. O sea, tan íntimo. Y él te puede dar instrucciones, él te puede dar promesas. Como pasó a aquella mujer cuando entró sin permiso, entró al lugar donde estaba el rey y supuestamente esa mujer tenía que morir. Sí. Pero ¿qué le hizo el rey? Espera, aquí está mi cetro. Pide lo que quieras, hasta la mitad del reino te doy. Pero porque es gente que se atreve a pasar al otro lado. Entonces el sacerdote cuando pasaba y el sacerdote estaba siendo guiado por el Señor, con la misma Imagínate. salía vivo. O sea, no hay peligro de muerte. Ahora ya no hay peligro de muerte. Antes sí. Sí. Ahora no, ahora es el peligro es que te acostumbres a estar en el lugar santísimo y que lo anheles todos los días. Ujú. O sea, y no es ningún peligro, es un deleite el poder Claro. estar ahí. Y qué rico el que el pueblo te vea y diga, quiero eso. Y uno se mete. Claro. Entonces, directores, es tiempo de meterse con el Señor, es tiempo de trabajar dos cosas muy importantes. Uno, y no porque sea la más importante, pero la técnica. Por supuesto. Aprendete las señas, aprendete los tiempos, aprendete las notas, practica cómo dominar, cómo manejar al grupo de alabanza. Me tocó una vez que llegaron invitados y estaba toda la gente arriba en el altar y acá va a tocar y cuando sube un director y pide una nota que estaba en re menor, él la pidió en sol menor. Y los músicos la tocaron. Pero a la hora de los vientos, cuando estaba ahí y nosotros viendo qué estaba pasando, les marco un silencio, ¡pum! Y pásense a re, y toquen en re, y ¡pum! La tocaron en re menor, o sea, la nota que la teníamos ya bien ensayadita. Y el director ese que se había equivocado ni se dio cuenta. Entonces un director tiene que tener eso, tiene que tener una chispa para estar arriba, para poder resolver, Claro. para poder actuar de la mejor manera. Entonces, por favor, en primer lugar, aprende todo lo práctico. Por supuesto. Pero ahora sí vamos con lo importante, buscar la guianza del Espíritu Santo. Exacto. Porque la práctica, la técnica se va a hacer parte de tu vida, de tu cuerpo, de tu ser. Y ya no va a haber, ni vas a pensar en que estás bien o mal en la técnica, no, ya es parte tuya. Claro. Ahora dedícate a disfrutar de la presencia de Dios. Es que qué impresionante, muy, porque, mira, son demasiadas cosas que creo que para un director que está acostumbrado a hacer show, yo creo que hasta se podría hasta asustar decir, yo humillarme. Pero yo digo, si humillarme me va a hacer acercarme al Señor, pues yo lo voy a hacer. Sí. Pero para alguien que ya tal vez está acostumbrado al show, al que me miren o al que dirá de la gente, decirle que se humille, creo que es complicado, amor. Creo que tal vez para uno es fácil decirlo porque pues uno se deleita estar en su presencia, mano. Yo me deleito cuando genuinamente me meto a adorar y a estar en su presencia, pero ¿cómo, ya para darle un cierre a esto, cómo
¿cómo podríamos decirle a este director, bueno, sí, reconozco que hago show, pero me cuesta humillarme? ¿Qué puedo hacer? Porque es una costumbre, o sea, se vuelve tanto que se hace que se vuelve costumbre que ya humillarse ya no está ni en su vocabulario. Sí, fíjate, Freddy, que esa parte a mí me tocó vivirla. No como director, Ujú. pero como persona, porque yo ya no sentía la presencia de Dios. Entonces, cuando yo me di cuenta que la presencia de Dios ya no estaba conmigo, yo dije, oyendo una prédica, la pregunta en la prédica era, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Cuántos años llevas de no sentir la presencia de Dios? ¿Cuántos años llevas de no haber llorado en la presencia de Dios? Y yo me quedé, yo llevo años, Años. años de no llorar. Entonces, así con el corazón duro, pues yo reconozco que tenía el corazón duro. Yo fui y le dije, Señor, mi corazón está endurecido. Llevo años de no sentir tu presencia, pero aquí estoy. Aquí estoy, Señor, con mi corazón duro. Tengo mi corazón duro. Solo tú lo puedes eh, suavizar. Solo tú lo puedes tocar. Yo no tengo, no te siento, pero quiero volver a hacerlo. Pero así con esa frialdad. O sea, yo es como que estuviera hablando con el vendedor de chicles de la tienda de la esquina. Cabal. Pero dentro de mí, mi espíritu estaba sediento. Claro, Y el Señor vio, tuvo que haber visto alguna buena actitud en mí. claro. Como quien dice, este pobre ya se dio cuenta que Que sí, está más pobre, está más perdido que el hijo de la llorona. Este ya se dio cuenta que no sirve para nada, pero en mi misericordia le voy a tocar. Y así en mi dureza, el Señor me tocó y empecé a derramar mis lágrimas, hablándole así. Claro. Y el Señor se derramó. Cuando el Señor se derramó, mira, Freddy, yo sentía que caían mis lágrimas y yo las sentía calientes. Y, y mis lágrimas, eh, ¿cómo les puedo explicar? Cuando uno llora, las lágrimas caen, o sea, salen de los ojos, de los Ujú. lacrimales, pero mis lágrimas caían en mis ojos. No sé si me voy a entender, pero entraban, esa lágrima entraba en mis ojos y me irritaba los ojos, porque llevaba años de no llorar. Entonces, yo, ay Dios mío, pero mira, algo tan rico, Freddy, que créeme lo que digo yo, Señor, ¿cómo me fuiste a visitar nuevamente así como yo estaba? O sea, se nota que al Señor, y esto es para más de alguno, se nota que al Señor le gusta la gente con el corazón duro, porque le gusta suavizar corazones. Entonces, si sos de los directores que solo busca show, que solo busca impresionar a alguna cuatía, eh, que solo busca su beneficio, en una de esas andate así a un rincón en tu casa o en la iglesia y anda a decirle, Señor, mira, yo no sé cómo llegar a tu lugar santísimo, pero quiero llegar. Yo tengo el privilegio de poder dirigir la alabanza y hasta ahorita he buscado mi beneficio, pero échame la mano, hombre. Y Dios va a tener misericordia. Y si usted quiere humillarse, si quiere experimentar lo que es la humillación, vaya delante de su líder, vaya delante de su pastor y dígaselos. Yo tengo problemas, no siento la presencia de Dios. Ahí va a caer, ahí mismo va a caer. Cuando usted abra su boca y diga, yo soy orgulloso, ahí va a caer la presencia de Dios. Porque dice la Biblia que cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Ese es el llamado para los directores que están de alguna manera en un camino que no es el correcto. Y para aquellos directores que creen que están en el camino correcto, pero se han dado cuenta que todo lo que les hemos dicho pues, tiene su nombre, ¿verdad? Entonces, busquemos directores, realmente guiar al pueblo al lugar santísimo para poder Claro. disfrutar nosotros y el pueblo de esa presencia de Dios, porque
cuando nosotros terminemos nuestra función de dirigir y de ministrar la presencia de Dios, entonces la palabra de Dios va a caer en un corazón, el corazón del pueblo y en el nuestro, en un corazón que va a creer esa palabra. Entonces tal vez la palabra va a traer una promesa y la promesa va a ser: yo voy a restaurar a tu familia, yo voy a restaurar tu hogar, y esas promesas van a caer en una tierra fértil. Y usted va a decir: bueno, Padre, me prometiste esto y me agarro de esto, y Dios se lo va a conceder. Entonces, es tan rica la presencia de Dios, Claro. es tan rica la guianza del Espíritu Santo, máximo cuando estamos dirigiendo. Así. Entonces, dése cuenta, si cuando usted dirige no siente la presencia de Dios, está en peligro. Rectifique su camino. Creo que es importante ya, concluimos. sí, para concluir esto, para pues todos los que nos escuchan, amigos, amigos directores, retomemos las sendas antiguas, dice la palabra de Dios. Veamos si el camino que estamos tomando pues es un camino correcto, o si todo, pues retrocedamos nuestros pasos y veamos dónde comenzamos a desviar nuestra mirada. Yo pues más que alentarlos a decir pues cambiemos, veamos dónde estamos errando, pero más que darnos cuenta es rectificar. O sea, cambiemos nuestra forma de vivir, cambiemos nuestra forma de dirigir y sobre todo pues encomendémonos en las manos de Dios. Amados amigos, hermanos, no nos queda más que bendecirlos y pues dar por concluido este tema. Solamente pues ustedes ya saben, si ustedes nos quieren comentar algo, aquí está la barrita para que puedan dejar sus comentarios, compártanlo con sus amigos, déjenos pues su like para saber pues que este tema ha sido de bendición para ustedes. Así que nos despedimos, Dios les bendiga y espero pues que en el tiempo en que estén escuchando esto sea de bendición. Mañana, tarde o noche, esperamos poder llegar a sus hogares y poderlos bendecir. Muchas bendiciones. Dios los bendiga. Te esperamos en el próximo capítulo con otro interesante tema. Esto fue Saetas, enviados para bendecir.